¿Qué dijiste? Omelette du fromage. ¡Oh, Dexter! ¡Dexter! El francés es el lenguaje del amor. ¡Ay, dilo otra vez, Dexter! Omelette du fromage. Bienvenidos, señores y señoras internautas, a Brutality Podcast. Mi nombre es Isabel Galván, y mi nickname es Galis, me pueden decir Galis. Y aquí está mi amigo, el señorito, Daniel, ¡el señorito! Daniel Choc. Ok. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, de hecho es un especial sobre las caricaturas y la historia. Y bueno, en realidad más que todo vamos a debatir si las caricaturas de antes son mejores que las de ahora y viceversa. Sí, pero ahí no va a haber noticias, sino va a ser totalmente el especial. Sí, exactamente. Tendremos otros especiales preparados luego para otros meses, pero el especial de este mes es este. Estamos muy emocionados y bueno, ¿qué? Arrancamos. Supongo. Let's go. De acuerdo, para llevar a cabo el especial de esta semana, vamos a tener que analizar el pasado de diferentes épocas y cómo surgieron diferentes elementos de las caricaturas para poder analizar cómo son las caricaturas de hoy en día. ¿O no, señorita Galván? Por supuesto, vamos a analizar cómo han evolucionado las caricaturas desde los años 40 hasta pues hoy en día. Y vamos a comenzar con la breve historia de las caricaturas, ¿te parece? Sí. Sí, bueno, nosotros hay que hacer una acotación de que vamos solamente a tomar en cuenta las caricaturas transmitidas en televisión occidental, es decir, que eso no cuenta anime ni ningún tipo de medio oriental, sea películas animadas ni nada por el estilo, solamente caricaturas televisadas de nuestro continente. Bien dijiste que ya habían caricaturas en los años 800, en los 1800, pero nosotros vamos a comenzar desde Félix el Gato, que nació en 1914 de mano del señor Otto Mesmer. Por supuesto, Félix el Gato fue el personaje de corto de animación más popular a nivel mundial. Yo recuerdo haberlo visto mucho, a mí me encantaba. Sí, era genial. Era genial. Luego tenemos a los austríacos Max y Dave Fleischer, quienes dieron vida a personajes que alcanzaron una gran popularidad. Ellos fueron los mayores competidores de Walt Disney, de hecho. Wow. Exacto. Ambos crearon dibujos animados de éxito como El travieso payaso Coco, que nació en 1920, y La seductora Betty Boop, que nació en 1930, inspirada en la cantante Helen Kane, que, bueno, por supuesto todos sabemos. Marilyn Monroe luego se apropiaría de un rasgo de Betty Boop que sería su risita típica. Y Plagio. el personaje plagio for the win. Y luego el personaje más duradero de estos hermanos fue Popeye, que nació en 1930. Y creo que hasta el día de hoy continúa, si no me equivoco, le van a lanzar un film animado en 3D. Sí. El año que viene o el siguiente. ¿Sabes algo Pues que me llama mucho la atención de estas épocas, que fue el principio de la animación en la televisión? Muchos de estos proyectos no estaban pensados para hacer caricaturas de larga duración, es decir, con capítulos de incluso 10 minutos. Estaban pensados para hacer cortometrajes, para entretener a los niños entre la programación de un canal. Por ejemplo, es el caso de CBS o de otro tipo de televisoras, las cuales lanzaban esta programación como un experimento. Bien. Sí, eran como cortos comerciales, si no me equivoco, ¿no? Sí, en 1928 alcanzó un gran éxito las primeras películas del ratón Mickey, el cual este año cumple 87 años. No. Ay, sabía que ibas a fraccionar así. Otra cosa que es importante saber, y para llevar a cabo este análisis a futuro, es que Walter Lantz inició en 1941 la serie El pájaro carpintero, mejor conocida como Woody Woodpecker. Y ahí es donde se introduce por primera vez el sadismo y el furor destructivo. Un momento, esto no suena a una violencia explícita, sino a la violencia a la que estamos acostumbrados en películas y caricaturas como Tom y Jerry, creados por William Hanna y Joe Barbera. Ahora, como acotación extra, escuché que Tom y Jerry cuenta con 6 Oscars. Wow. La serie cuenta con... Exacto, creo que es la animación más nominada, de hecho, la animación ganadora de más premios Oscar, pues. ¿Qué más quería acotar? Bueno, sí, la primera animación de Mickey Mouse en 1928 fue Steamboat Willie. La pueden encontrar en YouTube, de hecho, sigue ahí. Es adorable y súper corta. Y en 1940 hizo su debut en la aún popular hoy Bugs Bunny. Genial. Qué longevo, muy longevo.
De los 40, qué loco. Bueno, vamos a una pausa y luego regresamos. Ahora, en los años 40 tenemos caricaturas como Bugs Bunny, Tom y Jerry, Droopy, Gasparín, Mr. Magoo y El Correcaminos. En los 50 tenemos a Speedy González, Popeye el Marino, El Pájaro Loco, El Oso Yogi y Pixie Dixie y el Señor Jinx. Ahora, las secuencias animadas de todas estas series, vamos a dar como unas características de estas series, ¿no? Son en general con música orquestada de fondo, suena muy bien y es bastante relajante. Las secuencias de introducción, de opening, en general son bastante largas para lo que hoy en día estamos acostumbrados. Son bastante largas, tienen mucho texto de los créditos, también tienen música orquestada y son estáticas. Son bastante fastidiosas, de hecho, de comenzar a ver. Esas series, por supuesto, tienen un suspenso basado en la posibilidad de que los protagonistas sufran accidentes atroces, como podemos ver en, por ejemplo, El Oso Yogi, Tom y Jerry, en Bugs Bunny también, en El Correcaminos sobre todo. Que no sé si te lo mencioné, pero El Correcaminos comenzó como una parodia de Tom y Jerry. No sabía. Sí, El Correcaminos comenzó como una parodia de la violencia que tenían Tom y Jerry y terminó siendo exitosa por cosas del destino. Los 50 fueron un poco más violentos que los 40, por lo que veo, ¿no? Sí, sí. En los 50, bueno, en los 50 tenemos, en los 50 o en los 40 tenemos la aparición del Pájaro Loco, y ahí fue cuando tú dijiste que comenzó realmente la violencia real, la violencia fea. Pero yo creo que Tom y Jerry también tenían un factor bastante, sí, en el Tom y Jerry el factor estaba bastante pronunciado, el factor violencia, era como lo... Lo que pasa es que creo que los 50 trataron de emular mucho lo que hacían los 40. Sí, realmente, no hubo un supercambio entre los 40 y los 50. Okay, los personajes eran bastante unidimensionales, pero siguen siendo simpáticos y uno se podía, bueno, pues reír con ellos. Y tienen, por supuesto, a la hora de dibujar facciones exageradas o poco distinguibles y sencillas, es decir, es como polos. O tienen facciones exageradas o son planos y sin nada. Me supongo que eso es como para que sean más fáciles de animar y dibujar. Claro. Y por supuesto, esos personajes son escasos en la serie. Hay pocos personajes, lo que significa que las interacciones entre personajes se realizan entre ese reducido número de personajes. Y a pesar de esto, los mundos en estas décadas, los mundos de las caricaturas son bastante extensos. Sí. Es decir, Tom y Jerry no siempre se quedan en su casa. Tom y Jerry a veces están en un balcón. Creo que la única excepción en este caso sería El Correcaminos, están en el desierto. Pero eso le brindaba como mayor alcance a la serie, entre comillas, porque para la época estábamos acostumbrados al mismo set en las series de televisión o en los programas, ¿o no? Exactamente. En cambio de la animación, distintos lugares en Bugs Bunny no siempre era en el bosque, a veces eran otros lugares, podíamos ver dentro de la casa de Bugs, bajo tierra. Mr. Magoo siempre andaba por la ciudad pues causando problemas a todos con su ceguera, menos a él mismo, por supuesto. Tenemos también a Popeye, que bueno, por supuesto, él siempre estaba pues en el muelle, o en el pueblo, o en un barco. Como digo, los mundos eran bastante extensos para la época. Luego tenemos los años 60. Por aquí sí podemos comenzar a ver un cambio. Sí, ahí que vemos un cambio distinto. Tenemos series como Los Picapiedra, Don Gato y su pandilla, Los Supersónicos, Walligator, La Pantera Rosa, Astro Boy, La Hormiga Atómica, El Fantasma del Espacio, Birdman y Scooby-Doo. Aquí podemos notar cómo los conflictos de las series comienzan a tener una mayor profundidad. Es decir, ya pasan de ser solamente, ay, tú me pegaste, te voy a pegar, ¿sabes? Vamos a perseguirnos por los siguientes 20 minutos de una forma muy violenta. Y, por supuesto, más personajes comienzan a formar parte de las historias, como vemos en el caso, por ejemplo, del Fantasma del Espacio, de Birdman, de Scooby-Doo, de Los Picapiedras, donde ya no es un casting de 3 o 4 personas, sino que ya hay familias incluidas, ¿no? Tenemos a los niños, en Scooby-Doo tenemos a toda la pandilla, al perro.
Las introducciones pasan a ser musicales y animadas. Las persecuciones y descorrederas, sin embargo, siguen formando parte de la dinámica de la comedia, como podemos ver, por supuesto, en Scooby-Doo y en Don Gato y su pandilla también en Los Supersónicos, por cierto. Los mundos se comienzan a expandir en este lugar. Por supuesto, como Scooby-Doo y su pandilla tienen la máquina del misterio, pues podemos llegar a lugares distintos con ellos. Del Fantasma del Espacio no tengo que decir mucho, y también de Los Supersónicos, que ya tenían autos voladores, es decir, ya podemos comenzar a viajar más, ¿no? Algo muy interesante de esta época que hay que destacar, tanto los Supersónicos como los Picapiedras antecedieron a su época, porque a pesar de que los Supersónicos ya te prevían cómo sería el universo futuro y los Picapiedras harían lo contrario, ambos parodiaban el sentido de lo que vendría hoy en día, por ejemplo, con proyectos con Apple o Samsung, sobre todo en el hecho de Picapiedra, porque te parodia mucho la idea de que lavas la ropa con una especie como de dinosaurio, o que Sí. ves televisión con una especie de cajón donde El pajarito. le mandas la señal a un pajarito. Entonces es una parodia muy cómica de lo dependiente que es la sociedad. Sí, yo recuerdo el control remoto, le dabas un botón y despertabas un pajarito que salía del control remoto y le daba clic al botón del televisor. O sea, era una cosa, yo no sé, esa creatividad humana, ¿no? Como la gente siempre está imaginando cosas. Eso también me recuerda, te decía ayer, me recuerda a los libros de Julio Verne, que estaban muy adelantados a su época. Todo el mundo pensaba que él estaba loco por soñar con aviones y globos aerostáticos. Sin embargo, mira dónde estamos ahora. Bastante curioso eso. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? La violencia se deja de lado un poco para dar espacio al humor verbal con guiones más inteligentes. Eso lo podemos ver en Birdman, en La Pantera Rosa no, porque ahí nadie habla, pero también lo podemos ver en Los Supersónicos, en Los Picapiedras y por supuesto en Scooby-Doo. En Scooby-Doo. En esta época, en Scooby-Doo mucho, por cierto. Los colores también llegan a ser más brillantes porque se nota la influencia del movimiento hippie de los 60, de nuevo en los personajes de Scooby-Doo. Ahora, Scooby-Doo es un ejemplo muy interesante porque Scooby-Doo sigue hasta el día de hoy. Es decir, ha sido popular desde el año en que salió hasta hoy en día, con tantas películas animadas y muchas secuelas animadas también. Teníamos la serie de los 2000, What's New Scooby-Doo, si mal no recuerdo. Y bueno, que vamos a una pausa antes de continuar en los 70. Quería acotar algo. Sobre todo con Scooby-Doo, me parece que, como decías, que cambió la trama y que empezó a desarrollar cosas más elaboradas, le permitía a los niños y sobre todo a los padres que veían con sus hijos la programación, quizás desarrollar una capacidad más analítica, y podríamos decir que es una especie como de heredero, de legado de lo que serían las historias de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, pero llevado a un ámbito infantil. ¿O no? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que la gente veía Scooby-Doo siempre intentando adivinar primero que los protagonistas quién era el verdadero culpable. Es parte como de la televisión del misterio hoy en día, ¿no? Como la gente siempre está en la expectativa, oh, ¿podré adivinarlo primero yo que los demás? No sé exactamente si comenzó con Scooby-Doo, pero se nota mucho la influencia. Ya regresamos. Y bueno, sí, corte. El gran detective. Yo también estoy en este programa. Bienvenidos, amiguitos. Oh, sí, claro. De vuelta con los 70. Fuck yeah. Ok, en los 70s tenemos series como Heidi, La Pequeña Lulú, La Familia Addams, Mi Bella Genio, La Abeja Maya, Los Autos Locos y Plaza Sésamo. Plaza Sésamo la voy a contar como una serie de los 70s animada porque tiene secuencias animadas, es decir, no siempre fue una serie de live action. En los 70s el cambio no es mucho, realmente, desde los 60s a los 70s, pero los conflictos, eso sí, pasan a ser más entre amigos y familiares
que entre enemigos, dejando de lado un poco el factor violencia que teníamos antes, por supuesto con varias excepciones, como en los autos locos. Y en esta época también los personajes femeninos pasan a tener más protagonismo. Esto se lo voy a dejar como el movimiento de sufragio en Estados Unidos, que tuvo acto muchas décadas antes, pero quizás estaba tomando más fuerza en los 70s, del sufragio femenino. Protagonistas femeninas tenemos la abeja Maya, Mi Bella Genio, la Morticia en la familia Adams, la pequeña Lulu, tenemos a Heidi. ¿Qué más puedo decir? Las protagonistas femeninas se están llevando todo en los 70s. A Candy. Candy Candy, por supuesto, también. Esa fucking Candy. Y sí, como habíamos notado, pues en estas series ya casi no hay tanta violencia, como dije, y más que todo es entre amigos y familia. Como podemos ver, ya las series son más familiares. La pequeña Lulu tiene conflictos con sus amigos, con los niños de la calle, y en la familia Adams tienen conflictos entre sí, con los vecinos. La abeja Maya tiene conflictos con todo el mundo en la fucking colmena, porque es una rebelde de shit. Tenemos a Heidi, que por supuesto, conflictos familiares, la pequeña Clarita en silla de ruedas y todo lo demás. Y creo que la única excepción aquí sería los autos locos, donde ahí sí es una matazón loca de violencia, porque todos quieren llegar a ser el corredor más loco. Como me encantaba esa serie, como me encantaba. Pero antes de que continuemos con los 80, si Claro. te das cuenta, caricaturas, como muchas de las programaciones en televisión, han reflejado parte de lo que es la sociedad. Lo dijiste con el movimiento hippie, ahora pasó con lo del sufragio de la mujer, e incluso están como, para esa época, remarcando el valor familiar y la importancia de los valores básicos, ¿no? Exacto. Claro, es que ¿cómo no van a hacer las caricaturas una reflexión de la sociedad si las hacemos nosotros? Las hace gente. Es decir, las hacen personas que están viviendo el momento. Igual es con los cómics. Los cómics siempre también han sido un reflejo de lo que está pasando. Es por eso que, por ejemplo, los primeros cómics surgieron durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda y la Primera, si no me equivoco. En épocas de guerra la gente necesitaba algo con lo que entretenerse y, bueno, ¿qué más que superhéroes, no? Así que siento Claro. que en ese sentido, pues, sean un reflejo de lo que siempre vemos, de nuestra historia. Bueno, en la misma línea, los años 80 fue una época de mercadeo y de creación de superhéroes, con intentos de mercadeo extremo donde no había trama y lo más importante era crear un producto para venderlo, como fue los Transformers. Las apuestas rondaban en torno a salvar o recorrer el mundo de distintas maneras. Teníamos programas que nos daban grandes alternativas y que aprovechaban el éxito de películas como fue Pato Aventuras de Disney y Los Defensores de la Tierra, que fue un crossover de Marvel donde aprovechó diferentes programas que ya tenía y los colocó en un solo segmento. Fue una era donde se crearon grandes íconos de la cultura pop que hoy en día todavía tienen vigencia, como son las Tortugas Ninja, Los Verdaderos Cazafantasmas, que fue una serie animada que trajo a colación con respecto al éxito de la película de Bill Murray, los Thundercats, que son una animación icónica de la época, ya que recordaba tanto el estilo asiático del anime como una mezcla del estilo estadounidense de animación. Y como no olvidar también a He-Man y el poder de Grayskull. Fue una época para resaltar el carácter del héroe en la televisión y el carácter de salvar el mundo y de buscar diferentes cosas en la televisión, porque por ejemplo Pato Aventuras de Disney se mofaba mucho del hecho de que las películas de Indiana Jones estaban en esa época y tú podías tener una audiencia joven que no se conectaba con las películas de Indiana Jones y podías captarla a través de este programa, que las pocas veces que lo vi era A mí me bastante gustaba mucho ese divertido. programa, era muy divertido. Pero sí, tienes razón, se puede ver un poco de la influencia de Indiana Jones en DuckTales o Pato Aventuras de Disney. Yo nunca llegué a ver a los Defensores de la Tierra, pero sí me acuerdo de los Thundercats y de He-Man y de las Tortugas Ninja. Me gustaban mucho, específicamente de He-Man, no sé por qué, pero le veía mucho en Boomerang. ¿Qué más hay que decir de los 80? Pues no, eso, wow, muchos superhéroes, qué loco. Veo que sí, los Thundercats, las Tortugas Ninja. Yo pienso que parte de lo que estabas diciendo de que la presencia femenina quizás no se perdió, pero se diluyó un poco y pasaron a formar parte del contexto de grandes aventuras que se estaban contando y ya no eran tanto las protagonistas ellas como habían sido en muchas de las caricaturas de No, los pero al 70. menos están ahí, a diferencia de las caricaturas de los 50 y los 40, donde la presencia, creo que la única presencia femenina era Betty Boop, realmente. Y bueno, por supuesto, Olivia en Popeye el Marino, que bueno, ¿qué puedo decir de ella? Lo único que servía era para gritar. ¡Popeye! Sí, sin comentarios de ella. Pero, en fin, sí, tienes razón en eso.
pasaron no a formar parte de la primera plana, sino a ser un poco más como personajes secundarios. Ahora, una época que es precuela importante de lo que vamos a tratar hoy, y a pesar de que cada uno de los que hemos mencionado son partes importantes de un rompecabezas de la animación, los años 90 fueron fundamentales para el desarrollo de productos hoy en día. En los años 90 se trajo el legado de los Looney Tunes, que fueron adaptados a la época a través de los Tiny Toons. Se creó un spin-off conocido como Tasmania, que aprovechaba uno de los personajes originales de los Looney Tunes, que es Taz, y apostaron por contenidos originales, la Warner, como Fenomenoide o los Animaniacs, que tenían el espíritu original de los Looney Tunes y sobre todo de Bugs Bunny presente en cuanto a las bromas y a ese continuo chiste inmediato para entretener a la audiencia. También había otras apuestas alternativas como Pinky Cerebro en cuanto a una dominación. Tenemos que destacar que parte del éxito, disculpa por interrumpirte, Galván, que tuvo Warner Animation en los 90 es que el gran director detrás de estos proyectos fue el mismo Spielberg. Entonces, ¿qué puedes esperar teniendo a Spielberg produciendo grandes caricaturas? Claro, Pinky como Cerebro fueron es Fenomenoide, si no me equivoco, en esas, aunque no recuerdo si los Animaniacs también. Sí. Solo que Tuvo algo de sí, yo participación solo en los recuerdo que amaba Animaniacs. Fenomenoide y Pinky Cerebro, con todo mi ser y mi alma. Me la pasaba cantando el opening de Pinky Cerebro. No, y sobre todo por el hecho de que aprovechó en los 90, como vieron que en los 80, los superhéroes independientes en el sentido de que no son de Marvel o DC, tenían una cabida en la televisión, tenían un espacio en la televisión, aprovecharon eso y crearon a Fenomenoide, que es un concepto bastante original, a pesar de que la premisa tendría que ser un poco repetida. Fenomenoide, sin embargo, era de Warner. De Si no me acuerdo. equivoco, todos ellos eran de Warner. Es curioso, Sí. estoy casi segura de que Warner ha hecho varias Sí, películas de DC o no. No, sí, de hecho, Warner y DC tienen un acuerdo y toda la animación de DC Sí. y los derechos de películas Sí. pertenecen Eso a es. Warner. Fue una época donde la rebeldía y los productos antisistemas tuvieron un espacio en la programación, Ew. con casos como Beavis and Butthead, Daria y Ren y Stimpy. Hay unas cosas que quiero mencionar con cada uno de estos productos. Beavis and Butthead fue un experimento de MTV para la población rebelde de la época, población quiero decir que estábamos en los 90 y el grunge y la época de Nirvana era el auge musical en ese momento, es decir, Beavis and Butthead aprovecharon mucho ese fenómeno y mucho, hay que recordar que los 90 eran los hijos y los nietos de los hippies de otra generación, Sí. de los hippies y de otra generación que tuvieron otros movimientos, es decir, fue una generación que vivió frente al televisor, fue una generación que vivía, para algunos, estupidizada, y no es así. Sin embargo, Beavis and Butthead hacía como una especie de parodia y se mofaba de eso. Incluso fue una de las caricaturas icónicas de MTV hasta tal punto que se utilizaron en una de las entregas de los premios en simultáneo. Es decir, tenías a las estrellas llegando a la alfombra roja y a ese tipo de eventos faranduleros. Faranduleros quiere decir de pinta Elegantes. o que solamente son como para figurar. Sí. Exacto. Entonces, estaban presentes Beavis and Butthead y lo innovador para la época fue que nunca se había visto una entrega de premios en donde estuviera una animación presente. Ujú. De acuerdo, Daria fue una especie de spin-off o de experimento, otra vez experimento porque realmente así lo fue, porque era un personaje de Beavis and Butthead. Ella detestaba a Beavis and Butthead, era una compañera de clases de ellos y los detestaba porque eran realmente estúpidos. Entonces, ella salió como una especie de expresión o de personaje categórico para la época porque representaba a mucha de la población y a muchos de los adolescentes de esa época ante las estupideces y lo superficial que puede ser un Vaya, yo no adolescente sabía en la eso. secundaria. No sabía que Por eso ella tiene era... ese- sí, por Bueno, eso no sabía tiene que ella ese era un spin-off carácter- de Beavis and Butthead, pero ahora me cae mejor porque yo odio Beavis and Butthead, los detesto. Pero sí, también siempre me ha gustado Daria, es una caricatura extraña, si es lo único que puedo decir de ella. Y también tienes a Ren y Stimpy, ¿cierto? Sí, Ren y Stimpy sería el lado opuesto del antisistema porque trataría de parodiar en extremo, pero en extremo hasta tal punto de que vemos cosas asquerosas o que vemos cosas nunca antes pensadas para la televisión animada a través de Ren y Stimpy. Ren y Stimpy para algunos fue algo realmente genial porque representaba una parodia de la sociedad americana y una parodia no solo de lo material, sino de
de lo que estábamos perdiendo en la sociedad. Sin embargo, para otros fue solamente como, son dos animales estúpidos haciendo cosas del día a día. Por supuesto. Depende de la perspectiva con que También- lo veas. No, Hablando quería de recalcar perspectivas, que dime. Bob Esponja tiene cierta influencia de Ren y Stimpy. Es pequeña. Y también Rocco. Pero Ren y Y también Stimpy Rocco. específicamente, no sé si, creo que estas escenas son icónicas, las escenas de acercamientos asquerosos y súper detallados de las caras de los personajes, ¿no? O de partes del cuerpo, o de simplemente cosas asquerosas que estén pasando, Sí. hacían acercamientos súper detallados y dibujados de forma distinta. Y se pueden ver esos mismos acercamientos asquerosos en Bob Esponja. Y eso me pareció muy curioso porque yo creo que hasta la fecha no los había visto jamás yo. Para mí, por supuesto, los primeros fueron Bob Esponja, pero luego cuando volví a ver Ren y Stimpy yo dije, wow, ok. No estoy segura de quién fue... Esto es una señal. No estoy es segura una de quién señal. fue de si Ren y Stimpy fueron primero en toda la historia, pero sí me pareció bastante curioso que Bob Esponja tomara como ejemplo a Ren y Stimpy. Una última cosa de los 90 es que Nickelodeon llevó a cabo visiones tales de las edades del ser humano con 3 experimentos o con 3 caricaturas para la época. Una de ellas fue los Rugrats, que nos presentaba cómo era esa visión o esa perspectiva de ese niño que no podíamos comprender, o incluso cuando éramos bebés, qué decíamos o qué imaginábamos frente a un centro comercial, frente a uno de esos parques de centros de comidas rápidas que no voy a decir porque le vamos a hacer publicidad, u otro tipo de elementos. También tenemos Doug, que en su premisa para algunos era muy sencillo y para otros era icónico porque nos presentaba el día a día de un adolescente, el cual a través de sus páginas imaginaba una vida alterna y el cual tenía que tratar con problemas básicos como, vaya, la chama que me gusta no me ve, o la chama que me gusta me ve pasando pena. Entonces A mí Doug ya me tenías hacía- ese carácter de A mí Doug me hacía identificación. sentir como pena Y el ajena. tercer experimento, Es decir, me ¿Mm? gustaba, pero hasta cierto punto me hacía A mí sentir me pena ajena. Era como que identificaba, no gracias. quiero ver a Doug sintiéndose así, qué pena, qué horror, pobrecito, no me gustaba verlo avergonzado, no me gusta. Me sentía mal. Pero ¿cuál era el tercer experimento? el tercer experimento fue Rocco, que es de los 90 también, porque Rocco contaba la Él historia no es un canguro, de un es canguro, wombat. el cual, o de un canguro, No es un wombat. Ah, no, un wallaby, tienes razón. un tienes wallaby. razón. Uy, la cagué. Es un un wallaby. es un wallaby, el cual se muda de Australia a la gran ciudad y empieza a vivir solo. Entonces es el relato clave de un adulto independizándose fuera de sus padres y teniendo una vida propia, a la cual va a tener que ir a trabajar diariamente, va a tener que pagar las cuentas, va a tener que tratar que lidiar con sus amigos que son bastante peculiares, como son Yo tampoco me acuerdo el nombre de la Hereford tortuga. Te y iba a no preguntar recuerdo el nombre de la tortuga, como son por ejemplo Hereford, que es un personaje bastante particular, y sobre todo por el hecho de que aprovechaba la referencia de Ren y Stimpy con un enfoque bizarro, pero no tan exagerado. Oye, Fuck vamos a yeah. una pausa y volvemos con los 2000 y la actualidad. What's happening to me? Hey, Dexter! You down here! Surprise! Ah! Ew, ew, ew! Now unzip your head. Huh? Unzip your head, you know, like this. Pretty gross, huh, kids? Don't do that! Don't do what? Stop unzipping my head! No, no, no! Dexter, open the door, you little dip. I gotta make Tinky. Well, hi, sport. You must be Duncan. Good to meet ya. Let's wrestle. Oh, golly. You know how long it's been since I've heard the boys roughhouse. Ow! Say uncle. Uncle! Say, Grandma Moses makes munchy meat most Monday mornings. Grandma Moses makes munch. I can't. Wait. Shh, 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 shh. What is that noise? I'll be right back. Would you please stop that infernal raking? It's driving me crazy. Sheesh.
Where were we? Oh, yeah. Say it! Ow! Grandma Moses makes much me. Continuamos. Bueno, ahora vamos a analizar los años 2000 y luego la actualidad, es decir, del 2000 para, bueno, no, del 2010 para adelante. ¿Sí? Ok, en los años 2000 ocurrió un fenómeno bastante impresionante, ya que las compañías de animación empezaron a tomarse más en serio el negocio de las animaciones. El caso clave fue Cartoon Network, el cual se había consolidado en 1999 con Hanna-Barbera en un estudio llamado Cartoon Network Studios, en cuanto a animación, no solamente en cuanto a empresa. Se empezaron a desarrollar productos animados como Las Chicas Superpoderosas, El Laboratorio de Dexter, Vaca y Pollito, Johnny Bravo, entre otros. ¿Qué pasaba con estas caricaturas? Estas caricaturas empezaban a aprovechar parte de la cultura pop y de esas referencias, los cuales nos daban un apartado de memoria como sociedad. Tenemos, por ejemplo, en Las Chicas Superpoderosas, que se hacen referencias en un capítulo a la banda de los Beatles e incluso se les dedica algunas canciones. Otro caso es Dexter, donde se aprovechaba mucho del concepto de los Vengadores y no se hacía un plagio, sino se hacía una referencia a través de uno de los cortos de Dexter. Parte de lo que brindó cierta versatilidad en cuanto a los proyectos de Cartoon Network es que teníamos a gente como Jenny Tartakovsky, el cual fue el creador de Dexter, director de Las Chicas Superpoderosas, y que nos permitió divisar proyectos que estaban de una u otra forma conectados entre sí. También fue una época donde hubo diferentes proyectos dentro de esa casa, como por ejemplo Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy, que nos brindaban una perspectiva un poco más lúgubre o sombría acerca de la cotidianidad y que quizás podrían ser un resumen o una versión más acercada de lo que sería los cuentos de Lovecraft en televisión. Por último, para que entre Galván con Nickelodeon, que necesito que ustedes entiendan la diferencia entre Nickelodeon y Cartoon en los 2000, habían otros experimentos de Cartoon. Uno de ellos fue Samurai Jack, que fue uno de los grandes inventos de Jenny Tartakovsky para la época, porque no solamente conjugaba elementos clásicos de la cultura asiática y en cuanto a la filosofía un tanto budista de una sociedad distópica que había llegado al fin del mundo donde estaba Jack, sino que también usaba elementos fílmicos y encuadres propios de películas, o incluso a tal punto de que como éramos niños no podíamos ver sangre en Cartoon Network. ¿Qué hizo Tartakovsky? Vamos a crear robots y en vez de sangre van a botar aceite cuando Jack los destruye. Eso era una de las especies de trucos que usaba Tartakovsky para la época. Bien, Nickelodeon. Wow. Bueno, si mal no recuerdo, hay un capítulo incluso de Las Chicas Superpoderosas hablando del factor de la cultura pop, donde Burbuja está jugando The Legend of Zelda en una consola. Ese capítulo siempre va a estar en mi memoria. Oh, Dios mío. Ok, vamos con Nickelodeon. Nickelodeon, en este caso, contraatacó y creó shows memorabilísimos como Rocket Power, por si no le recuerdan. Yo amaba Rocket Power, donde la cotidianidad tras una patineta era lo máximo para un niño y donde los problemas, por supuesto, eran solamente de la vida cotidiana, de qué vamos a hacer hoy, estamos de vacaciones, vamos a surfear, porque no solamente patinaban, también surfeaban. Si mal no recuerdo, Raimundo estaba siempre como high, parecía que estuviera siempre drogado, en fin. Sí. No sé si lo recuerdas, Raimundo. Mamá, que Raimundo está tan ido. Hijo, no preguntes Raimundo eso. siempre estaba idísimo, pero no sé, bueno. Luego tenemos también Hey Arnold, donde los problemas de Arnold y sus vecinos mantenían una consecutividad y también, bueno, pues se solucionaban. Si mal no recuerdo, Arnold, a pesar de ser bastante episódico, también tenía una overarching story, es decir, tenía una historia que continuaba. Y el misterio de los padres de Arnold siempre se mantuvo durante toda la serie, incluso creo que durante una de las películas. Y por supuesto, sí, en una de las películas. Sí, en una de las películas como que se enfrentaron al tema de los papás de Arnold. No, y una de las cosas de Arnold es que era tan sencilla y tenía personajes tan simples que hacía que te agradaba. Por ejemplo, ver a Helga stalkeando o acosando a Arnold era demasiado genial porque le detestaba. Yo no Entonces le era algo que detestaba, pero a mí me daba mucha gracia
como ella primero, como que, ¡fuérate aquí, cabeza de balón! Y luego llegaba a la casa y tenía el altar y se recitaba poesía a sí misma. ¡Oh, mi Arnold! Era la cosa, para mí era súper, súper gracioso. A mí me encantaba Helga. Sin embargo, sí, tienes razón, eran personajes bastante sencillos y unidimensionales. Podemos descartar algunos. Si mal no recuerdo, había uno de los niños que era judío. Y el capítulo de su bar mitzvah. Harold. Sí, Harold. El capítulo de su bar mitzvah me pareció muy impactante. Me gustó mucho. Yo nunca había tenido como esa exposición a la cultura judía. Y fue bastante curioso. Ok. Ahora, Nickelodeon también nos trajo Avatar, que sería el gran producto de esta casa de animación que consolidaría la secuencia y las historias contadas a través de, bueno, los capítulos, incluso mencionando temas tan claves como la filosofía budista, el mundo de los espíritus. Ciertamente puedo recordar otros temas de mayor peso, ¿no? Que se le mencionan a un público infantil o al nivel, bueno, a la hora de desarrollar personajes completos y complejos en un entorno bastante sencillo. Es decir, la historia de Avatar no es complicada, pero lo que se hicieron... Es básicamente el camino de un héroe. Sí, básicamente lo que hicieron... No, es que incluso el mundo de Avatar no es complejo. Son cuatro como facciones, cada quien tiene su propio poder, y llegaba una y se rebeló y quiso apoderarse de todas, básicamente. Esa es como la trama de Avatar. Y luego tenemos a una persona especial que puede que puede ser como el mediador de las cuatro facciones, y esta persona es un niño de 12 años, básicamente es la trama de Avatar. ¿Qué querías decir? Quizás es un elemento que me doy cuenta que se trajo a colación de los 2000, de los 70, el protagonismo femenino. Y en esta serie tuvo gran importancia, sobre todo por el hecho de que no era, las mujeres son fuertes y necesitan tener presencia, sino que incluso eran roles que tendrían a ser no solo volubles, sino con el hecho de que tenían que madurar a lo largo del tiempo. Sí, de hecho podemos ver cómo los personajes maduran poco a poco a través de esas, ¿cuántos eran? 3 temporadas, si no me equivoco, eran 3 libros, sí. Sí, podemos ver cómo maduran a través de esos 3 libros. Al final del tercero no son las mismas personas que al principio, mucho menos Aang, que ha tenido que pasar por muchos conflictos, ha sufrido muchísimo, y bueno, los personajes cambian y uno va como cambiando con ellos. De hecho, es una de las pocas series que creo que tiene un episodio parodiándose a sí misma. No sé si recuerdas el episodio del teatro, el episodio que fueron a ver una obra de teatro donde básicamente se están burlando de sus propias características resaltantes, como en la obra. El personaje de Katara se burla de lo llorona que Katara es. Y también se burla de la cicatriz de Zuko y de cómo es dramático. Y no sé, es bastante... es bastante como... Sí, es bastante curioso cómo se parodian a sí mismos. Bueno, por supuesto, abarcar todo el contenido de los años 2000 es bastante extenso, como pueden ver. Pero también podemos mencionar otros casos, como fue Recreo de Disney, o también otra de sus que nos reflejaba el día a día de los niños de primaria. Yo recuerdo que cuando yo la veía, yo sentía que los niños de esa serie eran más grandes que yo, pero en realidad yo estaba en la misma edad que ellos. Y recuerdo cuando mencionaban a los de 6º grado en la serie, se veían como unos gigantones, recuerdo. No sé si recuerdas que el jefe, el rey de los de 6º, tenía uniceja y andaba por todos lados con un palo de hockey y un casco, montado en un sillón gigante. Todavía me pregunto por qué, pero bueno, cosas de niños. ¿Qué más? Bueno, también tenemos la serie animada de Batman, muy importante, y por supuesto la posterior Liga de la Justicia, que retomaban el concepto de preservar y mantener el legado de los superhéroes. Hasta el día de hoy se mantiene todavía el legado de los superhéroes. No sé si agradecer a la serie animada de Batman, que fue un gran éxito, por la Liga de la Justicia, por cierto. Yo llegué a verlas hace poco. Hay otra cosa que quería añadir. ¿Sabes qué? Fue una época donde a pesar de que Disney estaba presente y que el ámbito principal de Disney eran las películas, Disney intentó hacer algunas animaciones y no les fue tan bien. Sin embargo, Nickelodeon, y quería acotar eso, también intentó hacer un proyecto sombrío, el cual fue Invasor Sim, y sería la competencia principal de las sombrías aventuras de Billy Mandy. O sea, Invasor Sim fue la competencia principal. Lo irónico es que Cartoon sí le permitió a las sombrías aventuras de Billy Mandy continuar, e Invasor Sim sí fue cancelado porque no era apto para niños. Por supuesto. No sé, yo recuerdo ver Invasor Sim y estar siempre asqueada. Yo no sé por qué lo seguía viendo, yo creo que era masoquista o algo por el estilo, porque yo siempre lo dejaba, pero a veces me asqueaba tanto que lo tenía que cambiar. Ahora de grande me gusta mucho más y me causa mucho más gracia, pero no sé, cuando era pequeña siento que no era para mí. Definitivamente no era para mí. No, claro, y hay otras cosas que no podemos dejar fuera, como por ejemplo lo fue Bob Esponja, que fue un icono de los 2000,
que trajo a colación elementos clásicos y sobre todo por ese antisistema que nos presentaba en su principio los 90. Quizás con el paso del tiempo Bob Esponja se fue perdiendo por el hecho de querer estirar tanto el concepto, e incluso el mismo creador después de la tercera temporada dejó la serie. Sí, Bob Esponja, Pero Bob también Esponja tenemos... sufrió el efecto de las series que duran más de 10 años. Las series que duran más de 5 años, de hecho, ya Sí. sufren un efecto. Bob Esponja lo sufrió, de verdad, y de una manera muy fea. Pero, sin embargo, es decir, yo siempre voy a tener en mi mente los capítulos viejos de Bob Esponja y para mí van a ser muy preciados, ¿no? Para mí siempre van a ser mejores que los de hoy en día. Eso es algo que yo no creo poder cambiar, ¿no? Pero no soy yo sola. A mi hermanito de 10 años le parecen mejores los capítulos viejos que los nuevos. Así que en este caso puedo decir que Bob Esponja sí ha desmejorado. Es una de esas que sí. No, y una última cosa de los 2000. En la misma línea de preservar y mantener el legado de los superhéroes, también se llevó a cabo otro experimento como fue los Teen Titans, Sí. los cuales tuvieron alrededor de 5 o 6 temporadas, y yo pienso que fue una de las series que más explotó el sentido de secuencia y de conectar personajes, por el simple hecho de que sabemos que era arriesgado lanzar un proyecto como los Teen Titans, ya que no son los superhéroes icónicos que vemos siempre, sino eran nuevos superhéroes. Pero lo genial era adaptar tanto ese rol femenino constante, que no era cliché, y también como plantear nuevas alternativas, ¿o Claro, no? eran superhéroes adolescentes, ¿qué más puedes pedir? Eran superhéroes que se adaptaban a ti, te puedes adaptar a ellos. Era fácil identificarse con ellos. Ujú. Además, T-E-E-N-T-H-E-N-S, Teen Titans, let's go. Fuck, amaba esa caricatura. En fin, dejando de lado eso. Claro, hay que destacar que dejamos por fuera muchísimas caricaturas de la época de los 2000, ya que estamos tomando del 2000 al 2010. Dejamos por fuera elementos importantes como Flapjack, que también fue un giro en cuanto a lo sombrío y lo bizarro por parte de Cartoon Network. Pero estos son los elementos quizás más importantes de la época de los 2000. Se podría mencionar también Mansión Foster de Amigos Imaginarios, pero no tienen tantos elementos para explotar o icónicos para comparar con respecto a la actualidad que viene en el bloque siguiente. Vamos a un corte y regresamos. Who's there? Show yourself. Ok, ahora vamos con las caricaturas de la actualidad, es decir, de las caricaturas. Vamos con las caricaturas de 2000 a 2000, ¿no? De 2010 a 2015, es decir, de la actualidad. Ok, vamos a hablar de estos últimos 5 años y vamos a hablar de la versatilidad. Ahora, debido a las opciones que ofrece el internet y la permisibilidad de los televisores, se desarrollan productos muchísimo más arriesgados. Un ejemplo de esto sería, yo creo que en este momento tenemos, por ejemplo, Korra. A Korra lo pasaron de La Leyenda de Korra, para los que no sepan, era un spin-off de La Leyenda de Aang, de Avatar, y comenzó siendo televisada. A partir de la tercera temporada, esta serie dejó de ser televisada y comenzó a transmitirse en formato online. No sé si exactamente ese es uno de los efectos de la versatilidad, pero pudimos ver, incluso gracias a eso, un aumento en la calidad de animación. Gracias a ello, no sé si les dieron un mayor presupuesto o qué sé yo, pero en fin. También tenemos el otro aspecto en el que la historia es bastante importante. Ahora,
las caricaturas actuales tienen un elemento clave que simplemente se basan en que no necesitan vender. Es decir, sí, el merchandising es importante vender figuritas. De hecho, la serie Young Justice se canceló precisamente por esto, porque tenían, según palabras de ellos mismos, tenían demasiada audiencia femenina que según ellos no iba a comprar figuras de acción. Gracias a eso la cancelaron. Bullshit. En fin. Pero Young Justice traía consigo el legado de Teen Titans y Batman, por supuesto. También tenemos los casos de Gravity Falls, Steven Universe, Hora de Aventura, entre otras, y también por supuesto Gumball. Las premisas de estas microhistorias aprovechan detalles para desarrollar conflictos que son claves. Ahora, estas series siguen siendo episódicas, pero como dije antes, tienen una historia que va a lo largo de todo el arco de toda una temporada. Como si se tratara de una serie normal, una serie de vida real. Los personajes, por supuesto, son únicos, y los secundarios dejan de ser tan secundarios porque ellos también comienzan a tener personalidades e historias propias, comienzan a cambiar, incluso a desarrollarse mucho más. Eso también lo podemos ver en los casos que dije ahorita, de Hora de Aventura y Steven Universe. Ahora, en los shows de años anteriores tenemos personajes que nos marcaban mucho, como Arnold y Fenomenoide, pero hoy en día los personajes protagónicos tienen rasgos que nos hacen recordarlos mucho más rápido. La verdad es que a mí Arnold me parecía bastante único ya de por sí con su cabeza de balón. Pero hoy en día también siguen con el mismo, esto de hacerle guiños a la audiencia, ¿no? Haciendo que sus personajes tengan rasgos únicos. Tenemos, por ejemplo, el caso de, odio repetirme, pero en Hora de Aventura tenemos el caso de Finn y el gorrito de Finn. En Steven Universe tenemos Steven es casi que el único personaje masculino de su serie. Y además los personajes secundarios en estas series tienen sus propios espacios y tienden a tener espacios protagónicos en las series, como es el caso de Darwin en Gumball o de Musculoso y Skips en Regular Show o un show más. Ahora, también tenemos el hecho de que la era digital del internet ha cambiado muchísimo todo nuestro mundo, ¿no? Eso es algo innegable. De hecho, tenemos como prueba de eso los memes. Incluso que ahora se dejen de transmitir se dejen de imprimir tantos periódicos físicos porque estamos pasando a la era digital. Toda nuestra información es digital y todo lo tenemos en la palma de nuestra mano. Muchas series aprovechan ese potencial, ¿no? Como el ejemplo de El maravilloso mundo de Gumball, que hace referencias al mundo de los videojuegos y de cultura pop, de la misma forma en la que lo hace un show más. Sí, espero que recuerden haber visto los episodios de un show más donde hacen referencia a, arcades. Ataris. Y ellos, sí, a los Ataris, ellos siempre juegan con sus Ataris. No, incluso hay un capítulo que se llama La Guerra de los Formatos, que nos plantea como la misma guerra dentro de el cassette, el VHS contra el DVD, contra el Blu-ray. ¿Y sabes cuál termina siendo el enemigo mayor? El internet. Oh shit. Por eso amo un show más. Entonces es un chiste interno entre varias generaciones. Otra cosa que quería mencionarte de lo que habías dicho. Parte de que lo narrativo haya cambiado en las caricaturas de animación nos permite explorar diferentes vías para contar una historia. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo destacable, con valga la redundancia. Por ejemplo, tenemos, ejemplo Section. Tenemos Más allá del jardín, que podría ser, que de hecho es una miniserie de 10 capítulos, pero que cuando la ves de forma seguida termina siendo como una pequeña novela, como un pequeño cuento que te cuentan, que te relatan, como si estuvieras leyendo una de las historias de los hermanos Grimm, o incluso de algunos tintes de ese carácter abstracto de Lovecraft presente en esas caricaturas. Tenemos también, hablando de lo detectivesco, Gravity Falls, los cuales nos permiten a los niños y también a los adultos explorar una capacidad analítica en cuanto a los casos y no subestimar la audiencia. ¿Qué pasa con la audiencia? Gracias a que las caricaturas han evolucionado, muchas de las personas dicen que no toman en cuenta a los niños. Nosotros decimos que pasa todo lo contrario. Lo toman en cuenta, y no solo lo toman en cuenta, sino también a su padre y a un público mucho más acto. Es decir, no solo le estás diciendo al niño, ve este producto, sino le estás diciendo, analiza este producto. Vamos, tú puedes tratar de ver esas pistas que están detrás del capítulo de Gravity Falls. Y vemos elementos clásicos que estaban presentes en Scooby-Doo y en muchas de las caricaturas anteriores. Es decir, estamos viendo una evolución de las características, porque muchos de los elementos que dijimos anteriormente, como por ejemplo la presencia de la mujer,
la violencia explícita, están desarrollados dentro de estas mismas caricaturas. Hasta Disculpa. plantear temas más complicados como la homosexualidad presente en Clarence, en uno de los padres de los personajes llamado Jeff, o en Steven Universe siendo una ventana de expresión que vemos, Bueno, al igual que en los No me- 70 u 80, dime, si no me equivoco, las Clarence tiene dos madres, ¿o no? Sí, no, es Clarence. un personaje, Jeff, sí, tiene dos madres. Ah, tiene dos madres, sí. Me equivoqué, disculpa, continúa. Como sucedía en los 70 y en los 80, como en la sociedad no se podían decir mucho de los mensajes, se mandaban de manera, se podría decir que encriptada. Bueno, al no encontrar esos espacios en la sociedad, los dibujos animados también los están tomando porque de una u otra forma son parte de nuestra sociedad esos problemas que están inmersos. También tenemos un escenario tras una guerra nuclear como lo es Hora de Aventura, una de las grandes preocupaciones del mundo, y en esta caricatura ocurre algo muy peculiar ya que nos dan guiños constantes y felices de cómo es la sociedad después de ese apocalipsis y de cómo un niño tiene que sobrevivir con su perro. La mayoría de nosotros o de la audiencia conoce Hora de Aventura, pero es una jugada bastante compleja por el hecho de que tratas de lidiar con la narrativa, tratas de lidiar con personajes complejos y con personajes simples. Eso es lo que pasa con un show más, es lo que pasa con Gumball, y quizás una de las cosas más difíciles de los programas hoy en día y de las caricaturas es que quizás intelectualizar tanto o innovar tiende a ser uno de los problemas viendo productos como Tío Grampa, porque exagerar o copiar los mismos conceptos de esas caricaturas tienden a perder el concepto que querías desarrollar en un principio. De esta forma, en cuanto a mi opinión, no sé qué puede decir Galis, yo creo que las caricaturas de hoy en día son mejores. Claro, compararlas tiende a ser algo estúpido por el hecho de que son contextos diferentes. Es el hecho de que tú vas a decir, yo nací en los 80, la música era mejor. Siempre en cada época hay algo bueno, siempre en cada época hay algo único por el hecho de que encarnan las vivencias y a la sociedad en ese momento. En cuanto a mi opinión, diría que sí son mejores, ya que evolucionan y toman el concepto de caricaturas clásicas. ¿Usted, Galis? Yo no estoy muy segura de decir si son mejores. Lo que sé es que están más acordes al público de la época. Como dijimos ya, las caricaturas están hechas por personas que están, bueno, pues viviendo la época, están viviendo estos años. Y aunque sean adultos, los que hacen las caricaturas siento que pueden llegar a los niños también de forma bastante sencilla. Sigo estar muy segura. No, es decir, no estoy muy segura de decir si son mejores o peores. Lo que sí sé es que los tiempos cambian. Y justo como tú dijiste, decir haber nacido en los años 40 o en los años 60 o en los 80 y decir mi música era mejor, no implica que realmente sea mejor. Es decir, la historia avanza y nosotros como humanos evolucionamos. Y no por nada también nuestro pensamiento evoluciona, no solamente nuestra biología. Siento que las cosas han cambiado muchísimo desde la época en la que apenas había personajes femeninos en televisión, donde cuando los habían eran muy sexualizados, donde ahora tenemos a protagonistas femeninas en series de acción como Korra, que al principio Nickelodeon no se tomó muy bien el hecho de que Brian Konietzko y Dante DiMartino quisieran tener una protagonista femenina. De hecho hicieron muchos polls, muchas encuestas a niñitos para preguntarles si les parecía bien que hubiera una protagonista femenina, y resultó que los niños estaban muy de acuerdo con eso. Los tiempos cambian y aunque la gente mayor esté como renuente a aceptar los cambios, siento que son cambios para mejor. Vamos a hacer una sociedad más abierta, y siento que con las nuevas caricaturas, ¿no?, que nos muestran estos conceptos, como tú decías, en Steven Universe y en Clarence, donde hay parejas homosexuales claramente mostradas, incluso también dejando de lado un poco las caricaturas, en series de live action de Disney ya han aparecido personajes homosexuales. Hay un cambio. No, y sobre todo por el hecho de, disculpa que te interrumpo, por ejemplo en Clarence se podría decir que es como la heredera de Rugrats. Quizás algunas de las personas no lo ven, pero Clarence es claramente el concepto de Rugrats. Es explotar de nuevo toda esa visión no deforme en cuanto a algo dañado, sino abstracto de lo que ve el niño. Por supuesto, sí. Es como es un cambio. Y por supuesto también podríamos discutir el hecho de que las caricaturas de hoy en día quieran ser bizarras en el sentido anglosajón de la palabra, a propósito para llamar la atención de la audiencia, cosa que cuando se hace en demasía queda muy exagerado y ya no provoca ver, como es el caso de Uncle... Satura. Sí, es como saturación. En el caso de Uncle Grandpa, a mí me parece que exageran demasiado, no me gusta.
Esa es mi opinión, por supuesto. Pero es algo que están intentando hacer, ¿no? Llamar la atención de una audiencia mayor, no solamente de los niños. Que además también tengo que recalcar el hecho de que las caricaturas sean más cortas y más rápidas que antes. Las escenas son mucho más rápidas porque estamos en una generación en la que tenemos tanta información que nos llega a cada momento que no tenemos tiempo para estar sentados viendo 3 minutos. Ni siquiera tenemos tiempo para estar viendo 30 segundos de introducción, como eran las caricaturas de los años 40. No tenemos tiempo, nos aburrimos. Es una cosa que cambia con las generaciones, ¿no? Si la gente ahorita prefiere ver videos de Vine de 6 segundos que ver televisión, ¿eso qué quiere decir? Nuestro attention span está cambiando, ¿no? Y eso se refleja en las caricaturas de hoy en día, en mi opinión. Ahora, si son mejores las de ahora que las de antes, diría que sí, pero solamente por el hecho de que estamos evolucionando, de que es una evolución. Eso es como decir que los humanos no somos una versión mejorada de lo que eran nuestros antiguos primates. ¿Entiendes? Es como Sí. el punto que quiero dar a recalcar. Y creo que ambos concluimos que sí son mejores. Ahora. Bueno, de esta forma concluimos el especial del día de hoy. Yeah. Gracias por escucharnos. De verdad fue un programa bastante largo, pero yo digo que valió la pena porque pudimos ver que no es una cuestión tan sencilla como decir, ah, sí, a mí me gustan las cuestiones de hoy en día porque es lo que hay hoy en día, sino que podemos entender cómo elementos tan clásicos como la violencia que se remiten al pájaro loco los vemos presentes a cada rato en una caricatura. Claro, por supuesto. Y sí, tienes razón, es un tema más complejo de lo esperado, pero me divertí muchísimo, de verdad, haciendo guión y analizando las cosas. Me encanta este tema, me encantan las caricaturas y espero que les haya gustado mucho el programa, chicos. No sé si concuerdan con nuestras opiniones, pero esperamos de todas formas... Colóquenlo en los comentarios. Exacto. Comenten. ¿Qué piensan ustedes sobre las caricaturas? ¿Piensan que que eran mejores antes? ¿Piensan que las de ahora tienen ventaja por la tecnología? ¿Qué piensan? Cuéntanos en los comentarios. O son nostalfacts. Exacto, no sean de esos. Bueno, si lo son, los respeto. Pero en fin, aquí termina nuestro programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Volveremos la semana que viene con el programa regular y ya les hablaremos de los siguientes especiales que tenemos planeados. Se despide Choc desde Venezuela. Se despide Galis desde Medellín, Colombia. Chao. Nos vemos. I can walk! You know, we always carry it this way, and bad things happen. Why don't we carry it this way? That's so smart. I think we're gonna get a promotion. My legs! It's a fit!